capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13 para poder dar esta enseñanza. Se llama Soy un 4x4. ¿Cómo se llama? Amén. Quiero situarte para que recuerdes dónde estamos, en qué momento y en dónde sucede lo que ahora vamos a estar compartiendo. Llegó Pentecostés, capítulo 2. Estaban reunidos 120 personas. No estaban reunidas en una iglesia, no estaban reunidas en ningún lugar a los que nosotros estamos, de acuerdo a nuestra concepción y nuestra manera de pensar, acostumbrados, en donde el Espíritu Santo, Dios o Jesús se presentaría. Estaban en un aposento alto, es decir, estaban, si lo traducimos a la Biblia de hoy, diríamos, estaban en una habitación en un primer piso. Esto significa que Dios nos puede visitar en cualquier lugar. Solo necesitamos buscar un lugar para que Él nos visite. La historia cambió con la llegada de Pentecostés. La iglesia no existía hasta que llegó Pentecostés. Los discípulos no hacía mucho habían estado frente a un endemoniado y no habían podido sacar los demonios. Jesús aparece en escena y de manera casi inmediata Jesucristo echa fuera el demonio y la persona queda libre. Y entonces Él le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo fue que nosotros no pudimos? ¿Alguno aquí puede decir, yo hay algunas cosas que no pude? ¿También ahí? Bueno, muy bien. Primer recordatorio que necesito que quede grabado y anotado. Bajamos un chiquitito todavía. Grabado y anotado. Todavía no había venido el Espíritu Santo. Cuando cualquiera de nosotros dice en el día de hoy que yo no puedo sacar demonios, es que yo no puedo orar por enfermos, es que yo no puedo salir a ganar almas, es que yo no puedo, y agregarle a todo lo que quieras, es que yo no puedo, en realidad tenés que poner, es que yo no quiero. Así que quiero que lo digas conmigo. Cada vez que yo digo es que yo no puedo, debo decir que yo no quiero. Porque desde que llegó Pentecostés, yo tengo la misma unción de Jesús. ¿Cómo voy a decir no puedo? Tengo que ser honesto, decir no quiero. ¿Por qué no abrís una casa de paz? No, lo que pasa, no querés. Porque cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. Quiero que digas conmigo, todo cambió. Cambió tanto, decí por favor. Pero cambió tanto que se inaugura algo que con Cristo no existía. Se llama la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia de Cristo, aunque esté en la Catedral de los Milagros. Amén. Entonces, ya nos quedó claro eso.
No es la obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Lo que yo tengo que buscar es a Dios, a Cristo, y la obra la hace Él. ¿Amén? Yo no me acuerdo si compartí acá o no, porque estuvimos predicando afuera. No fue aquí. Creo que compartimos otra cosa aquí, pero la primera oración, fue la primera vez que yo tuve que ministrar a una mujer que estaba altamente endemoniada, porque diga conmigo, porque hay gente que cuando quiere hacer las cosas bien, las logra. Entonces dijo, ¿para qué un demonio si puedo tener varios? ¿Está entendiendo? Bien. El esposo me invita a ir a la casa para liberar a su esposa. Yo no estaba todavía, no había comenzado este ministerio. Yo nunca había liberado a ninguna persona, ni había estado en contacto con ninguno que tuviera demonios. Él tenía una fábrica de zapatos y como toda mi familia se dedicaba al calzado, él me conocía a mí, me había conocido de chico porque yo trabajaba como cadete y yo iba a buscar mercadería y la trasladaba en un colectivo. En las manos llevaba atadas que serían las cajas de los calzados, del zapato, y entonces él me conocía de ahí. Un día me ve en el banco, pero no en el banco sentado, sino en el banco donde te sacan la plata, ¿sí? Y me ve, me mira, me reconoce, yo también lo reconozco, creí que me iba a dar un saludo y mucho gusto, encantado, y me dice, qué bueno que te encontré. Y yo dije, me va a dar una ofrenda. Bueno, sabiendo que él trabajaba bien y hacía mucha plata, pero bueno, muy poca gente me ha dado una ofrenda en realidad. Hasta hoy, porque hoy corto esa maldición. Y me dice, necesito que vengas a ayudarme porque mi esposa tiene problemas. Le digo, bueno, yo no sabía de qué se trataba. Le dije, bueno, sí, claro, la conocí hacía muchos años, sabía que era una familia muy seria y respetuosa, así que fui. Cuando fuimos, él tiene una casa, o tenía, no sé, ahora lo perdí, tenía una casa impresionante, enorme. Lo que leyeron en mi libro, cuando yo cuento la planta que se secó, es en la casa de ellos. Porque después fueron varias veces. O sea, yo oré por una planta que se seca, ¿sí? Porque en esa planta le habían hecho el trabajo a la mujer. Pero deje eso de lado, no vamos a ir ahí. Lo que quiero explicarles es lo siguiente. Yo nunca había estado frente a un endemoniado, había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Él me dice, no lo hagamos aquí en mi casa, vayámonos acá a la vuelta que está la fábrica. Ya ahí no me gustó mucho que lo quisiéramos hacer en la casa porque dije, ¿qué hay de ocultar? Pero bueno, fuimos a la fábrica, nos sentamos en el escritorio que él usaba, la mujer se sienta en el lugar donde se sentaba el marido, yo me siento enfrente y el esposo se sienta a mi izquierda. Me cuenta algunas de las cosas que no voy a comentar porque esto sería largo y lo estoy dando como modelo de que todos podemos hacerlo. Quiero que le digas al que está a tu lado, todos podemos hacerlo. Decirle, pero depende si queremos. Amén. Bueno, le explico algunas cosas a la mujer, ni sé lo que le dije, la verdad. Abrí la Biblia, ni sé lo que le di. Pero bueno, en un momento, como había aprendido que no había ninguna manera de hacer nada por conocimiento, sabiduría, y que todo lo tenía que hacer Dios a través de la oración. Así que le pedí si cerrábamos los ojos y teníamos una oración. Todo lo que yo iba a hacer era tener una oración. Así que todo lo que hice fue dar gracias a Dios. Y cuando empiezo la tercera frase, esa mujer dulce, macanuda, casi simpática, me empieza a hablar con una voz extraña, gruesa, se levanta del asiento, parece que en vez de 2 piernas y 2 manos tiene 4 patas, y me dice, yo de aquí no me voy.
Y entonces el marido me mira y me dice, como diciéndome qué le está pasando. Y entonces yo le respondo. Literalmente yo no entendía qué estaba pasando. Nunca había visto a una mujer endemoniada. Me costó creer en demonios porque yo estudié en una facultad donde lo que no se veía, siempre lo explico, con los ojos se veía con un microscopio. Entonces, ¿qué me van a hablar de demonios? Pero bueno, los demonios quisieron conocerme. Y eligieron a esta mujer, así que cuando esta mujer se puso así y el marido me miraron como diciendo hacer algo, yo miraba la puerta a ver cómo podía escapar. Es lo que haría cualquier persona, día conmigo, es lo que haría cualquier persona normal. Pero hay una diferencia. No somos normales. Yo le pregunto, ¿de qué hablas? La planta que le regalaron cuando se casó. Y yo lo miro a él y me dice, como diciéndome que sí le regalaron una planta cuando se casó. Muy bien, entonces trato de acercarme a él, total, él está endemoniado, no se da cuenta. Le digo, ¿quién le regaló la planta? Y entonces él me dice, la cuñada. Verdes enormes. Y una planta que casi tendría mi altura y bastante ancha. Le oro la planta, ni sé lo que dije, oré, yo quería irme. Siempre que ella empezó a hablar, ya me quise ir. No lo logré, pero bueno, lo intenté. Le oro la planta, me voy, lo saludo y tengo ganas de decirle qué lindo hubiera sido no darte en el banco, pero no se lo podía decir, no correspondía, así que me voy, desaparezco. 48 horas después me llama, porque cometí un segundo error, le di un número de teléfono para que me llame. Todo esto le estoy diciendo para que estés entusiasmado, no para que se asuste. Y me llama y me dice, ya me decía pastor, me dice, pastor, no sabés lo que pasó. Y yo tenía el teléfono en la mano, no había todavía celulares. Y yo decía, bueno, puedo imaginarme lo que pasó. ¿Y qué pasó? Decía yo.
Entonces él me dice, la planta que le oraste comenzó a secarse y todas las hojas empezaron a caer. O sea, se doblaban y caían. Yo le dije, bueno, es lo lógico, le oré a la planta. Y dice, sí, pero hay algo más increíble. Todos los brotes que sacamos de esa planta se están secando. Entonces mi pregunta inmediata fue, ¿y el resto del jardín? Porque me dice, no, el resto del jardín está perfecto. Entonces dije, se secó esa planta y todos los brotes de esa planta. Y entonces ahí aprendí un principio. Cuando nos ministran, cuando alguien nos hace llenar un cuestionario de liberación, cuando van a las raíces, si uno seca las raíces, el árbol no queda. Por eso es que tenemos que ir tan profundo. Pero todo esto, ¿por qué te lo cuento? La verdad que no sé. Pero sí sé que todo esto pudo ser posible después de Pentecostés. Y como todos recibimos el Espíritu Santo, pero no todos todavía hemos sido llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que a vos me invites a tu casa y me des una empanada. Y me digas, pastor, que Dios le bendiga. Otra cosa es que me pongas una docena de empanadas, me pongas una entrada, me pongas un postre y me digas, llénese. La mayoría han comido una empanada, pero no están llenos. Necesitamos buscar el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Voy a la enseñanza, que es muy sencilla. Hay 4 cosas que necesito compartir en este día. Y voy a leer solamente desde el versículo 11. Porque el versículo 9 y el 10 los enseñé y los ministré y no quiero emplear tiempo ahora en eso. La Biblia está nombrando a todas las personas que vivían cerca de Jerusalén, porque en ese tiempo, para esa fiesta, que ya se llamaba Pentecostés, la gente iba de sus pueblos y ciudades. Es como si nosotros nombráramos a todos los partidos que están alrededor de nosotros. O sea, dijéramos Villa Devoto, Villa Porredón, Villa Real, nombráramos después Villa del Parque, después nos fuéramos un poquito más lejos, Caseros, y después nos iríamos un poco más lejos. Bueno, mucha gente vino, solo que tenían nombres raros. Unos se llamaban elamitas, otros se llamaban de Capadocia, otros vivían en Frigilia y Panfilia. La estación esa quedaba más para, bueno, este interior. Y después estaban, versículo 11, cretenses, que no es lo mismo que cretinos. Y dice árabes, o sea, fíjense, el evangelio estaba llegando a los árabes. ¿Qué nos pasó, no? Que en el principio los árabes conocieron a Cristo. No necesito explicar lo que hoy hacen los árabes, o la mayoría de ellos, a quienes amamos, pero no coincidimos en lo que creen porque no tienen a Jesucristo como su Señor. Pero escuchen lo que dice, que esto sí creo que es la enseñanza importante que necesitaríamos tomar. Dice, los escuchamos hablar en nuestras lenguas, en nuestro idioma. Todos sabían que esa gente no sabía idiomas. Es como si cada uno de nosotros comenzáramos a hablar, uno en alemán, uno en francés, uno en inglés, otro en lenguas que no conocemos, otro en dialectos que nunca estudiamos, y cada uno de nosotros hablaría un idioma que la persona que está delante de nosotros entiende
porque es su lengua, es decir, es su lenguaje, es como hablan. Y ellos se sorprenden porque primero escucharon un ruido fuerte, un estruendo, un soplo, pero después se sorprenden más porque empiezan a escucharlos hablar en su idioma. ¿Se está entendiendo esto? Amén. Les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. O sea, ya reconocen que están hablando maravillas. Quiero que digas conmigo, cuando yo hable y ministre, transmitiré y voy a impartir maravillas de Dios. Amén. Los estamos escuchando hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Y estaban todos, cuando dice todos, incluye una multitud. No se olviden que este pasaje es el que nos habla de que 3.000 se bautizaron. No significa que había solo 3.000. Número 1. Número 2. No se contaban a las mujeres, porque para ese tiempo las mujeres eran algo que estaban al lado del hombre. Y no se contaban niños ni jovencitos. O sea que había miles. Y miles estaban escuchando en su idioma de origen las maravillas de Dios. Versículo 2. Estaban todos atónitos y perplejos. O sea, la sorpresa era tan grande que no podían reaccionar, solo recibían. Y es muy importante eso, que la gente se nos quede tipo boca abierta, así mirándonos y diciendo, wow, ¿qué me estás diciendo? Nunca escuché, y menos en mi idioma, maravillas de Dios. Eso está sucediendo. Y estaban todos atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque vinimos a celebrar una fiesta, escuchamos ruido, salimos a ver qué pasaba, nos encontramos con esta gente, que era un total de 120, los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma. ¿Pero qué es esto? O sea, la mente humana no puede captar ni lo sobrenatural de Dios, ni el comienzo del mover de Dios. Pensar que hasta ese momento solo Jesús hacía milagros y maravillas. Ellos sabían que Jesús no estaba. Así es que quedan tan sacudidos que para lo único que están es para oír y recibir. Asegúrate que la gente solo te oiga y reciba a Cristo. Amén. Termino de leer los versículos. Se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, quiero que digas conmigo, pero otros, a ver si logro captar tu atención. Necesito que puedas quedarte tranquilo. Siempre van a estar los otros. Decirle al que está a tu lado, necesito que te quedes tranquilo. Siempre van a estar los otros. No hay forma de que no estén ellos. O sea, ¿qué estoy diciéndote? Que una multitud estaba viendo esto, pero había otros, y ahora te lo termino leyendo, porque siempre hay otros que no te van a aplaudir, no te van a decir orame, te van a decir, vos estás loco, ¿qué te pasa? Esto ocurre hace 2000 años desde Pentecostés, pero ocurre desde que la Biblia comenzó a ser escrita. Amén. Muy bien. Más otros, pero otros, y quiero que te acuerdes de esta palabra, se burlaban
Y decían, están llenos de mosto. Llenos de mosto significa, se han tomado todo el vino. Eso significa, están borrachos. Que es con lo primero que después arranca Pedro, que yo también lo enseñé y lo ministré. Pero quiero sacarte de aquí, porque somos la 4x4. Porque acá hay 4 principios tan poderosos que pueden cambiar nuestra vida, ministerio y nosotros, hacer que los demás cambien. ¿Cuántos dicen? No, 4. Ahora sí, amén. Amén. Bueno, muy bien. La primera cosa, les oímos hablar. Acá hay 2 puntos que necesitamos ministrar. Lo primero que necesitamos entender es esto. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, quiero que digas conmigo, de manera inmediata, predicaron y testificaron. No lo habían hecho antes, nunca. Predicaron y testificaron. Ese es el punto 1 de la 4x4. Cuando recibimos el Espíritu Santo, comenzamos a amar a los perdidos. Comenzamos a sentir por los que no tienen a Dios algo especial que normalmente no tenemos. Ninguno de nosotros puede amar a ninguna persona, mucho menos a quienes no conocen, si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Y si encima, después de ministrarlo, enseñarle y ayudarle, se acuerda de toda tu familia. ¿A alguien le pasó esto? ¿O solamente a mí? ¿A nada más que 3? Yo creo que a algunos más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cada vez que predique, ministre o testifique, necesito saber que hay gente que lo va a recibir, pero hay gente que se va a burlar. Y yo quiero ver cómo puedo sintetizar esto de una manera global. Estamos en la iglesia ahora y sucede algo que no esperábamos. Desciende el Espíritu Santo, empieza a haber gente que empieza a caer, empieza a haber gente que sin que nadie le dijo nada grita y dice me sané. Y hay un montón de gente que se va a poner a celebrar, que es lo lógico, ¿verdad? Pero también en el mismo ámbito, va a haber gente cruzada de brazos mirando y diciendo, ¿qué le pasa a este loco que grita? ¿Qué le pasa a esta mujer que está tirada en el piso? ¿Qué le pasa a aquel que está diciendo algo que no entiendo? Porque aunque descienda la gloria de Dios, no vas a encontrar el 100% de unanimidad. Pero en un avivamiento, sí. Amén. Entonces, yo muchas veces estoy predicando y veo gente que está escribiendo y no le da el brazo. Y veo gente que está, ¿cuándo terminará esto? ¡Ay, Jesús! ¿Por qué me trajeron justo? Hoy a la tarde vino mi suegra y ahora me tengo que aguantar. Entonces, siempre va a existir eso. El gran problema es que nosotros creemos que eso es un fracaso. Pentecostés, y lo voy a explicar fuera del contexto doctrinal, fue el éxito más grande del mundo después de la resurrección de Cristo. Porque sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros puede cambiar nada. Y aún así, quiero que levantes tu mano y digas,
Y aún así, con el Espíritu Santo, todavía me cuesta. Y si no le cuesta, por favor, enséñeme cómo se hace. Amén. Entonces, estoy sintetizando porque tengo que terminar en menos de 10 minutos. El pastor no me dio mucho tiempo hoy. Entonces, lo primero que necesitamos entender es esto. Si no predicamos después de recibir algo de Dios, de nada sirve lo que recibiste. Quiero que digas así: de nada sirve. De nada. Si a mí me llenan una mesa para que coman 100 personas y del otro lado yo tengo 100 personas que no comen, pero que tampoco vienen a comer de esta mesa, de nada sirve tener esta mesa llena, porque la gente allá se sigue muriendo de hambre. Entonces, el predicar y testificar es decirles: hay una mesa, no sigan muertos de hambre, vengan a comer. ¿Se entiende fácil? Eso es predicar y testificar. Nosotros a veces nos hacemos la idea: no, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo de lo que sigo. Si estás lleno del Espíritu Santo y tenés amor por el alma, te va a pasar lo que me pasó a mí con esa mujer, que yo no sabía que existían los demonios. Y ellos fueron tan educados que uno a uno se presentaron. Ahora, de verdad lo digo, me agarró un temor tremendo a Dios cuando Él me cuenta que se secaron solo la planta que rodea y las plantas de los brotes, pero no el resto del jardín. Dije: Dios, ¿qué me diste? Porque yo le oré a una planta. Y yo no sabía orarle a una planta. Todavía no sé orarle a los árboles. No conseguí nunca un libro que diga cómo orarle a sus hortalizas. Lo podríamos escribir. O sea que yo no sabía hacer eso. Pero Dios me dijo: acordate que mi hijo maldijo la higuera estéril, y la higuera estéril se secó. Así que vos estás usando un principio de la Biblia. Pero claro, eso lo supe mucho tiempo después. No porque no lo conocía, sino porque no lo relacionaba. Después un día Norita vamos a contar la del tren. Un día Norita le va a dar un testimonio de cómo hicimos que un tren no arranque, pero ese es otro tema. Se van a quedar preguntando, no se lo contamos a nadie. Muy bien. Les oímos hablar, los escuchamos hablar en nuestras lenguas. Primer punto de un 4x4. Un 4x4 es aquel que se anima a todo. Que no importa la cara que tenga esa persona, le va a hablar igual. Amén. Que no importa que sea una de esas viejas que dicen: a esta vieja del barrio, mira, le queremos poner madera para que ni salga de la puerta. O sea, un 4x4 se anima a todo. ¿Se acuerdan cuando prediqué de los Rangers? Bueno, recuerden lo que prediqué de los Rangers y ahí van a entender un poco lo del 4x4. Pero yo lo quiero hacer como enseñanza, administración. Por eso, recibir el Espíritu de Dios y ser lleno del Espíritu de Dios, lo que nos tiene que hacer es empezar a amar a las almas. ¿Y qué nos dio Dios para comunicarnos? Una lengua. Que no siempre la uso bien, y vos tampoco. Y esa lengua, que no es solo la lengua esta, también es la forma en que hablo, pero también es la lengua, es decir, en nuestro caso, el idioma castellano, que también lo llamamos la lengua, el castellano, ¿sí? Entonces, es muy importante que nadie nos diga: ¿vas a ir a predicar? ¿Vas a ir a la plaza? ¿El día no está lindo? ¿Vas a ir al shopping? ¿Fuiste a decirle a esa persona que te ayudó esa vez
que en realidad no fuiste vos sino Cristo. Pero nadie te tiene que chequear a ver si se entiende. O sea, nadie te tiene que supervisar, nadie te tiene que tocar y decir, hey, ¿cuándo vas a informar lo que hiciste? No, es al revés. Yo informo porque es la manera de comunicar cómo Dios me usó y de aumentarle la fe a alguien. Estoy seguro que alguno hoy se va con un poco más de fe y se anima a hablarle a una planta. Ahora, eso sí, no la bauticen, no, eso no lo hagan. Estamos orando para romper un trabajo, ¿sí? Y todos los trabajos se rompen en oración y después hay diferentes cosas que hacemos que ahora no las vamos a explicar. Pero, primer cosa de la 4x4 es predicamos y testificamos. A la gente le impresiona mucho más, y lo decimos siempre en los bautismos, le enseña mucho más a la gente el testimonio que escucha de alguien que conoce porque lo invitó, o de palabra y se la doy. Todos ustedes, quiero que escuchen, todos ustedes van a decir, y lógico, si era el pastor. Estás equivocado. Siempre es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Es más, te va a salir más fácil a vos que a mí. Le vas a hablar de una manera más natural vos que yo. Porque tengo tantos años en esto que me parece que la gente ya entiende ciertas cosas. ¿Qué necesitas? Porque te veo tan mal. Eso es lo que enseña la religión. No enseña un Cristo poderoso, un Cristo que ama, un Cristo que perdona y un Cristo que está dentro tuyo para que ganes almas. Así es que no tenés obligación de ganar almas. No podés dejar de hacerlo. Amén. Nosotros hemos aprendido siempre todo al revés. Me mandan a hacer esto, es al revés. Me dicen que consolide, es al revés. Si a mí alguien no me consolidó en mi tiempo, si a mí alguien no me cuidó, y si a mí alguien no me enseñó, y si a mí alguien no me tuvo paciencia, nunca hubiera llegado a servir a Dios. Así es que a la persona que le decís algo, a la que le pusiste la mano para que se ore, vos no tenés idea si mañana no abre una iglesia y vos sos el copastor o la copastora. Amén. Arriba no entienden, pero después se lo pasamos. Después hacemos la segunda parte en blanco para lo de arriba. Amén. Punto 1 y corrí el punto 2. El punto 2 dice, les oímos. Del primer órgano que hablé está en la boca y es la lengua. Yo hablo, testifico y enseño. Pero lo segundo, quiero que digas conmigo, pero lo segundo es que la persona oiga. Así que ese es el punto número 2. Siempre te tenés que asegurar que cuando le estás dando enseñanza, testimonio, ministración, oración, liberación y todo lo que se
te pueda ocurrir, la persona lo tiene que oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la incredulidad viene por el oír lo que no corresponde. O sea, que el oído junto a la boca son dos órganos importantísimos en manos del Espíritu Santo. En mis manos son dos peligros. No me mires así porque las tuyas también. Pues mira como diciendo, sí, las tuyas también. Esa lengua y esos oídos, ay, madre mía. Entonces, la segunda cosa es entender que ellos nos tienen que oír, nos tienen que escuchar. Es decir, nosotros tenemos que ganar la atención de esa persona a la que le estás enseñando algo en ABC o fiesta de bienvenida, a la que le estás enseñando porque se está acercando a Cristo o a la que le estás contando el testimonio. Siempre la persona tiene que captar esa atención y vos sos la que tiene, y vos sos el que tiene la autoridad, porque se va a acordar de problemas, te va a volver a dar vuelta y te va a volver a decir, sí, pero no estamos hablando de lo que yo decía, cuando en realidad lo que no entiende es que cuando recibe a Cristo comienza a abrírsele la puerta que tenía cerrada. Por eso es tan importante asegurarte que nos oigan, que nos escuchen, porque si no, es como hablarle a nada. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Sí? Entonces, la gran sorpresa de ellos era, nos hablan en la lengua que entendemos y les oímos hablar las maravillas de Dios, porque no se pusieron a hablar, qué difícil que está la vida, qué mal que viene esto, uy, si nos ponemos a hablar del dólar. La gente está cansada de eso y los medios utilizan eso para que la gente esté bajo una montaña de basura y no salga nunca de ahí, porque si salen van a empezar a oír y cuando empiecen a oír van a cambiar su manera de pensar. Es decir, yo me lo voy a prestar, yo no le voy a prestar más mis oídos a cualquiera. Y si tenés que perder una amistad, te bendigo. Si alguien te habla mal de alguien, olvídate, porque cuando te vayas va a hablar mal de vos. Conozco grupos de personas que se reúnen y ninguno quiere irse último. No me digas que no te pasó. ¿Por qué? Porque ahora me toca... No. Nunca creas que van a hablar mal de Juana y van a hablar bien de Mirta. No. Van a hablar mal siempre, porque siempre van a criticar, siempre le van a encontrar algo y siempre van a decir, viste esa agrandada, engrupida, viste ese tipo que se la cree, siempre van a decir eso. Entonces, a esa gente cerrarle los oídos, pero los que hablan las maravillas de Dios son los que nos transforman la vida. Y aquí hay un montón de gente transformadora de vidas. Tenés poder en tu lengua y tenés poder en tus oídos. Te bendigo. ¡Aleluya! ¡Amén! Me apuro mucho. Cuando ellos dicen, les oímos hablar, y ahora voy a la frase en nuestras lenguas o en nuestro idioma, lo que ellos están diciendo es una cosa, pero la enseñanza y el principio es otra cosa. Y ya te dije, lo que ellos están oyendo es, eu estou falando por um português, eu tenho que decirle, você tem necessidade de Jesus Cristo, tem que venir de Jesús. Al portugués no lo voy a hablar en italiano.
O sea, ¿qué significa esto? Literalmente significa que le estoy hablando en su idioma, pero yo tengo que sacar el principio. Quiero que digas conmigo, pero yo tengo que sacar el principio. Y el principio es que a la gente yo le tengo que hablar de la manera que la gente me entiende. Si yo estoy hablando con una persona que tiene cierto nivel de cultura, no le puedo decir, che flaco, te voy a contar un testimonio de eso que te va a romper la cabeza. No sabes cómo va a quedar, bro. Puedo mirar y va a decir 9:11. Hay un loco en la calle. Entonces, siempre tenés que asegurarte, este es el punto 3, siempre decir conmigo, siempre me tengo que asegurar que a la persona que le hablo en el idioma que entiende. No le puedo hablar al gerente de la empresa diciéndole, a mí Jesús me cambió la vida, loco. Porque el gerente de la empresa te va a mirar y te dice, no solo te cambió la vida, te quedaste sin trabajo. Señor gerente, usted tendría 5 minutos. Yo tengo una necesidad de compartirle algo y no quiero ser impertinente, pero lo que tengo es muy importante. ¿Me permite que se lo diga? Sí, porque vos vas convencido y yo no le pido. Y ahí le decís, yo tuve esto y entró Cristo a mi corazón. Y espere, no es que se me metió un tipo adentro del corazón, porque la gente entiende eso. Dios dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comenzó a cambiar mi vida y empecé a tener esto y aquello y en esto ya, y le tengo que decir algo, gerente. Yo muchas veces llegué a una hora y puse otra en la tarjeta. Cuando el tipo termine va a decir, ¿me viene a confesar algo que sabe que lo puedo echar? ¿O está muy loco? ¿O lo tengo que oír? ¿Y sabe qué? Voy a ser el mejor empleado de este lugar. Cuando usted necesite hacer algo extra, usted debe recordar mi nombre, porque yo me voy a quedar más tiempo, porque tiene que verte distinto. Entonces, hablar el idioma es que la gente nos entienda. Si yo estuviese dando esta enseñanza por radio, yo no hablaría de esta manera. Los ámbitos son distintos. Si yo estuviera dando algo de esta enseñanza en televisión, yo hablaría de otra manera, me movería de otra manera y utilizaría otro tipo de cosas, porque cada cosa tiene que estar dentro de su contexto, con el lenguaje que me entiendan, y soy yo el que se tiene que hacer a la persona para que me entienda. Lo único que yo nunca puedo cambiar es el mensaje de Cristo, pero sí la forma de comunicarlo. Si yo sé que Dios me dio un don y yo en 10 renglones escribo una palabra que puede tocar y bendecir a gente y empiezo a usar Instagram, Facebook, WhatsApp y no sé cuál es más porque no conozco mucho de eso, y empiezo a mandar y se me empieza a matar gente y me empieza a escribir, qué bueno, comencé el día distinto, qué bueno eso que me dijiste, oh, cómo te agradezco, cómo le agradezco, señora, que pierda su tiempo en poner algo que me está ayudando. O sea, usa todo lo que sabes para transmitirlo de acuerdo a la gente que lo entienda. Ahora, yo le mando eso a un hombre de 70 años y va a estar 1 hora para enchufar la computadora. Y por él enchufa 220 sin el COVID. Pero yo le envío eso a alguien de 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, y manejan la computadora o todo lo que tiene que ver de una manera. Entonces, necesitamos hablar el lenguaje que nos entiendan, la manera que nos entiendan,
solo que el mensaje no se cambia, porque hay un solo mensaje, porque hay un solo Salvador, que se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Lo último que tengo para decirte es esto, porque no nos queda tiempo. Es lo siguiente. Estaban todos atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero no te olvides que en el anterior dicen, nos hablan las maravillas de Dios. Aquí es donde aparece Hechos 1:8, y recibirán poder. ¿Cómo es? Y recibirán poder. Aquí se manifiesta la palabra de la promesa de Jesús, pero también de la llegada en Hechos capítulo 2 del Espíritu Santo que los llena. Lo que ellos están viendo es algo tan fuerte y tan poderoso que no lo pueden comprender. Un milagro nadie lo puede definir. Vos podés contar un milagro que te sucedió a vos o un milagro que le pasó a alguien que conoces. Pero si vos querés analizar el milagro para contarlo, no podés. Porque si vos lo podés explicar, no es milagro. Un milagro es algo que quiebra la ley natural. Te doy solo un ejemplo: Jesús caminando en el agua. ¿Qué podés decir? Jesús caminaba sobre el agua. ¿Cómo caminaba? Con los pies. ¿Y se lo mojaba? Supongo que sí. ¿Y qué más? Y no sé, porque es un milagro. Pero no se hundía. No. ¿Está quebrando una ley natural? Sí. ¿Y se movía en el mar como en la tierra? Sí. Porque los cristianos podemos hacer lo sobrenatural naturalmente. Entonces, solo podemos entender que los milagros no se definen, los milagros se reciben.